Bienvenida oficial, se ceba un mate. Estamos hablando del senador Óscar Andrade, un termo con mucho rojo, azul y blanco. Sí, claro. ¿No? Muy artiguista. Muy artiguista y calcos además gastados, no es un calco que puso para venir. No es reciente, no. No lo puso para venir y si alguien le enfoca el termo. Una fidelidad para toda la vida. Exacto, en este streaming le hacen un primer plano, van a ver algunas características y bueno, algunas filiaciones de el senador, muchas de ellas muy conocidas, otras quizás no tanto, pero bueno, allí están. Bueno, Óscar, buen día, gracias por haber venido. Gustazo estar por acá. Es la primera vez estoy debutando. Estás debutando en este espacio, pero el café, ¿qué tal? ¿Habías venido? No vine al café, y eso que tenemos acá a la espalda, está Mandrágora, que es uno de los lugares donde hacíamos talleres de teatro para los hijos de trabajadores de la construcción, o sea que venía seguido por este lado. Pero tengo pendiente el café. Calculo que puede haber un vale canje hoy, ¿no? Y es el quizás momento de negociarlo. Lo hablamos con la producción. Bueno, comentábamos antes, hay muchísimos temas en agenda. Se viene el presupuesto a nivel parlamentario, hay muchas cosas, pero lo primero que me interesaría saber, Óscar, es tu primera reflexión, que no será la primera en este espacio, sobre lo sucedido con Neptuno. Y más que nada una lectura política me interesa, sobre todo teniendo en cuenta algunas reacciones que escuchamos del expresidente de la República hacia abajo, por ponerlo en una línea, diciendo que en realidad estamos ante un tema y una decisión mucho más ideológica y política que técnica, ¿no? Argumentando que de alguna manera esto se hace para no reconocerle al gobierno anterior algo que había dejado pronto y armado, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera está proyectando la calle con esa sentencia. Lo primero que no tendría que haber pasado, no es sensato que hubiera pasado, es que un proyecto que estaba en estudio, que tenía la crítica de la oposición, después de un resultado electoral como el que se dio en octubre y noviembre, y cuando en la transición quien va a asumir el gobierno solicita que no se avance en la firma del contrato, lo primero que no tendría que haber pasado es la firma del contrato. La firma del contrato en sí no es ilegal, el proyecto sobre si es legal o no era algo que estaba a estudio del TCA y tenía impugnaciones en lo jurídico, pero no es legítimo, o sea, no es legítimo que si asumís, estás en la etapa de retirada, pocos días antes de irte, en contra de quien va a asumir, dejes embretado al gobierno que va a asumir con un contrato firmado. A mí me parece que arranca en ese lugar. Después, el proyecto tenía severos cuestionamientos en lo jurídico, en lo económico, en lo ambiental y en la eficiencia del proyecto. O sea, en todos los terrenos donde se podía cuestionar el proyecto, tenía cuestionamientos serios. O sea, la estimación que se hacía de costos posteriores a la gestión del proyecto, entonces, cuánto costaría trasladar determinado volumen de agua desde San José a Montevideo, los elementos de priorizar ahí y no priorizar un tema que claramente es neurálgico, que es que la mitad del agua se nos pierde y tenemos que hacer una fortísima inversión en cañerías si queremos resolver este problema estructuralmente, si no estaríamos como construyendo fuentes para un balde agujereado, digámosle. Los componentes ambientales, lo jurídico, lo de la gestión, es evidente que de alguna manera lo que hace el gobierno del Frente Amplio es cumplir con lo que prometió a la ciudadanía respecto a cómo resolver esto. Entonces no comparto que el centro sea un estado cobro de cuentas interno. Me parece que comete un error ahí y que en todo caso lo que tendría que empezar es por una autocrítica de haber embretado al gobierno que inicia con un contrato que a todas luces tenía una mirada muy crítica, de hecho se llegó hasta una interpelación de la fuerza política que democráticamente había ganado las elecciones, ¿no? Y llama un poco la atención quizás la buena disposición de la empresa y lo contrastado que fue, ¿no? con esa respuesta política que se dio de la oposición, ¿no? Es que había esa relación gobiernos, empresarios. Es que había ahí tres posibilidades: sostener el contrato, lo que te generaba un enorme... Todos estos problemas te los incrementaba a otro más, o sea, es cierto que ibas a tener los mismos problemas ambientales, económicos, jurídicos, técnicos, de eficiencia, y además
manteniendo el contrato, ibas a generar además un enfrentamiento con tu base social, porque en definitiva había una mirada muy crítica en el frente y política, en el Frente Amplio sobre el proyecto Neptuno. La otra era rescindir el contrato a secas, y esta podría ser una posibilidad que te limpiara el panorama para futuras negociaciones, en el sentido de hacer los nuevos proyectos de acero, pero te iba a generar algunos problemas. Creo que son los que se evaluaron en la negociación, en el sentido de litigios, de imagen país. ¿Vos creés en eso de la imagen? Sí, yo creo que ¿Es un argumento yo creo de peso o es un argumento que se utiliza? No creo que sea el único argumento, pero que es uno de los argumentos que el Uruguay coloca en el mundo, en el sentido de estabilidad jurídica, de un régimen político comparado con lo que es América Latina, que es medio un torbellino de inestabilidad, de mayor estabilidad. No es el único argumento. Yo creo que las ventajas comparativas, más que en la estabilidad, tienen que estar en los factores dinámicos, o sea, en ir generando condiciones de que tus capacidades productivas, tu infraestructura, tu matriz energética, tu saber hacer, o sea, que el gran desafío es de naturaleza productiva, o sea, que generes condiciones de mayor valor agregado en lo que producís, ¿no? Si vos resolvés eso, lo demás pienso que viene solo, más ciencia y tecnología, más formación profesional. Creo que hay unas claves del desarrollo que son más nítidas. Pero es cierto que en medio de los elementos que se toman en cuenta y se colocan, está esta circunstancia de la certeza jurídica o no certeza jurídica, la estabilidad política o no estabilidad política, y es algo que los indicadores evalúan. Entonces, el hecho de llegar a un acuerdo con las empresas me parece que intenta evitar ese otro costado. Es decir, bueno, que la salida sea una salida que no genere condiciones traumáticas hacia adelante, ¿no? Después, hay tiempo ahora para estudiar más fino cada uno de los detalles de lo que viene hacia adelante, sabiendo que este tema seguro va a mantenerse en la agenda un tiempo largo, ¿no? Sí, porque hay unos plazos de construcción y hay una licitación para Casupá, bueno, ya lo estaremos conversando. Me sirve esto, Oscar, como puntapié para preguntarte cómo ves a la oposición, cómo la sentís en el trabajo diario, parlamentario, pero bueno, en lo que toma relevancia de Estado público también, ¿no? Y bueno, no puedo dejar de atar estas reacciones con el diálogo social y la no participación, la decisión legítima, por otra parte, de no participar en el diálogo social. ¿Cómo estás evaluando desde ese punto de vista el trabajo de la oposición? Hay un antecedente más grave desde el punto de vista del relacionamiento político, que fue la votación en la rendición de cuentas. Porque en todo caso uno puede evaluar la no presencia del diálogo en el sentido de una señal hasta de falta de cortesía para intentar buscar acuerdos. Pero el efecto de la no votación de la ampliación de deuda en la rendición de cuentas era un efecto mucho más peligroso para el país. O sea, fue claramente fundado que las estimaciones de déficit que el equipo económico anterior hizo a principios de año tenían fundamentos equivocados, claramente argumentados. O sea, no hubo quien pudiera confrontar con la presentación del equipo económico, digámoslo de esta manera, sin tomar ninguna decisión en materia de política económica, ninguna decisión de cambio en materia de política económica. A diciembre íbamos a terminar con 4 puntos y fracción de déficit fiscal, punto y pico arriba de lo que había estimado el gobierno anterior. Por lo tanto, tenías mayor necesidad de endeudamiento. ¿Por qué? Por un conjunto de argumentos, ¿no? Por la circunstancia de los CREMAF y las PPA, que trasladaron 480 millones, o sea, la suma, deudas no trasladadas del periodo anterior de ACE, o sea, la suma de un conjunto de compromisos asumidos en el periodo anterior hacía que el déficit fiscal fuera bastante mayor que lo que se proyectó. Las posibilidades de no atender esta situación, o sea, no atender cuando se abrió un CAIF, un refugio de 24 horas, son cero, o sea, claramente tenías que atenderlas. Entonces, no dar los votos, sabiendo además que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria en una de las cámaras, no dar los votos para la ampliación de deuda, ahí sí pega en el sentido de la imagen país o estabilidad, pero además pega en el funcionamiento, vas a tener dificultades para tener recursos económicos para atender demandas, o sea, es generarle una crisis al gobierno que entra, que además en este caso ni siquiera eran por decisiones del gobierno, porque los elementos que hacen que el déficit sea mayor vienen del periodo anterior.
Entonces parece que ahí hay toda una señal que contrasta con la actitud que tuvo el Frente en el periodo pasado. Las veces que se nos pidió ampliar el tope de endeudamiento, el Frente votó a favor de ampliar el tope de endeudamiento. Cuestionó la política económica, cuestionó la dirección, la inversión del gasto social, cuestionó su resultado, pero no fuimos a la cuchilla de no votarle el tope, el pedido de elevar el tope de endeudamiento. Y nos pidió por lo menos 2 veces, recuerdo, muy nítida. En este caso, la postura de la oposición, que se salvó porque no llevó a toda la oposición y tuvimos los votos de Cabildo, fue negar la posibilidad de ampliar el tope de endeudamiento, lo que es una señal de confrontación dura. Y en esa misma línea, me parece que está la postura del diálogo social. ¿Quién puede discutir en Uruguay que hay problemas estructurales, sociales, que requieren amplio nivel de acuerdo social, político, académico para poder resolverlos? ¿No? Que es necesario mirarlos con perspectiva larga. ¿Quién puede discutir que el tiempo para los acuerdos es ahora? O sea, en general es muy difícil el tiempo de los acuerdos en medio de una campaña electoral o cerca de la campaña electoral. Si hay una posibilidad de acuerdos es con distancia de la campaña electoral. Pues se acercan las campañas electorales, las pasiones se incrementan, la necesidad de cobrar cuentas acerca de los errores o aciertos de cada proyecto político son mayores. Bueno, el tiempo para pensar si se pueden consolidar algunas políticas que trasciendan una administración en materia de pobreza infantil, sistema de cuidado, niveles de protección social, cómo garantizar cobertura de acceso a la jubilación, o sea, cómo se financia eso. O sea, el tiempo de poder pensar acuerdos de larga duración es este. Es medio pesimista la visión porque me estás diciendo esa era ahora o nunca. O sea, ¿cómo claro, ves? Yo creo ¿cómo que ves? Es muy difícil. Nos queda un trecho largo hasta el 2029. ¿Cómo ves entonces qué va a pasar? ¿Cuál es tu pronóstico, tu perspectiva? Si arrancamos, yo diría, te lo preguntaría así, si arrancamos así, ¿cómo seguimos? Yo pienso que se pueden empezar en acuerdos puntuales. Si no tuviste un acuerdo general, vos no podés. Primero, necesitas de acuerdos. Acá hay un tema donde el resultado de la elección, aunque sea mínimos, aunque sea con una partecita de la oposición, acuerdos precisás para que estos matricen en términos legislativos. Yo tengo la idea de que si vos lográs amplios acuerdos sociales y académicos, o sea, si hay temas sobre los que lográs un gran consenso. Yo pongo un ejemplo porque me toca este año presidir la Comisión de Vivienda. Yo creo que Uruguay requiere un gran acuerdo para una reforma urbana, un gran acuerdo. En general la academia está de acuerdo, hace muchos años que hay mucho elaborado en términos de la necesidad estructural de una reforma de estas características que genere, entre otras cosas, el derecho a la ciudad, que piense en términos de políticas potentes que eviten o desestimulen o aminoren o vayan en dirección contraria a la segregación territorial. Y esto como un factor estructurante de la desigualdad y de la violencia. Bueno, ahí tenemos 2 patas en las que precisamos amplios acuerdos, ¿no? Una, acceso al suelo urbano, o sea, no hay reforma urbana sin acceso al suelo urbano, y tenemos de sobra suelo urbano, o sea, no sobra suelo urbano. Si algo dejó el último censo es que no sobra suelo urbano, ¿no? Sin embargo, tenemos cada vez mayor segregación territorial. Bueno, hay que pensar los instrumentos que permitan, los que existen y nuevos, que permitan articular una política que genere derecho a la ciudad. El caso de Montevideo es muy claro, pero no solo Montevideo, es casi todas las ciudades capitales. Montevideo tiene menos población que hace 40 años, sin embargo, en la periferia vive más de un 80% más que hace 40 años. O sea, es irracional que esto nos pase, pero tiene que ver con que se expulsa, bueno, por un lado, con que los sectores medios altos fueron para la costa, pero sobre todo con que se expulsa a los sectores medios bajos. El sector medio bajo no tiene posibilidad de vivir acá, en Ciudad Vieja, en Cordón, salvo las experiencias del sistema cooperativo, que siendo importantes son insuficientes en su magnitud para atender el tamaño del problema. En medio de eso se te vacía la ciudad. Bueno, instrumentos para atender que no se te vacíe la ciudad tenés. Tenés impuesto a la vivienda deshabitada, tenés la posibilidad de expropiar por deuda compensable, tenés la posibilidad de por vacío y degradado. Algunos de esos pensamos acelerarlo en un debate que sea de consenso, decir, bueno, no me defiendas la vivienda tapiada, porque vamos a precisar ese padrón para que se instale ahí una cooperativa, para que se instale ahí un espacio cultural, para que se instale ahí, para generar condiciones de derecho a la ciudad. Y vamos a precisar que todos los niveles de gobierno,
municipio, gobierno departamental y gobierno nacional se alineen con este objetivo. Viste que vos me hablabas recién, bueno, o sea, si hay un consenso social quizás logremos acuerdos, pero uno de los reclamos frente a esta comisión de diálogo social, uno de los reclamos y los argumentos para no participar es que esto tendría que haber sido una cosa entre partidos. Es como, de alguna manera, el pedido de la no participación de esas organizaciones sociales. ¿Cómo lees eso? Bueno, ahí es raro ese argumento. Yo hubiera querido una mayor participación, pero tampoco el gobierno anterior generó una comisión de expertos con ausencia de las organizaciones de la sociedad. Ahí participaban empresarios, jubilados y trabajadores. Uno podría pensar que tendrían que participar más, ampliar el abanico. Pero es bastante clara las normas de la Organización Internacional del Trabajo de reclamar procesos de diálogo social. En todo caso, nosotros decíamos, bueno, un debate técnico y faltó el diálogo social. Esto es que las representantes directos de las organizaciones intentaran construir un acuerdo político. Yo creo que es equivocado el camino de pensar que determinados acuerdos se hacen sin la sociedad. Pero salgo del diálogo social. Voy a ponerte un segundo ejemplo. El programa del Frente tiene ahí entre sus objetivos, y ojalá lo logremos madurar, el de ir a un sistema integrado de formación profesional. Esto es pensar escalones arriba la formación profesional de lo que tenés hoy, no es pensarla de cero. O sea, es pensar cómo desde la UTEC, la UTU, la UDELAR, el INEFOP, armás una articulación que permita, con otros costados, sí de la seguridad social, por ejemplo, cobertura de desempleo, ¿no?, articular posibilidades país. Voy a poner ejemplo en algunas ramas de actividad. El citrus, el sector citrícola, la caña de azúcar, una parte de la forestación que tiene alta safralidad, los trabajadores gastronómicos del sector de temporada. Bueno, son sectores con altísima safralidad. Un primer reclamo, decimos, tendríamos que tener que estos sectores de altísima safralidad y de condición precaria tuvieran una cobertura mayor de desempleo. Ahora, si esa cobertura mayor de desempleo no es complementada con esfuerzos importantes, intensos de formación profesional, que permita que ese mismo trabajador que hizo una temporada sale con formación gastronómica, sale con formación, es un electricista o es maquinista, o es... Fíjate que tenemos casos, sector citrícola es quizá el primero, que hace 10 años tenemos una cobertura de seguro de desempleo por momentos, por lo que fue el recambio de variedad de la producción citrícola, sin tener la potencia que pudiéramos tener en materia de formación profesional. Bueno, ahí tenemos un desafío país. Ahora, ¿alguien piensa que esta política se puede construir sin el aporte de los trabajadores y de los empresarios y de la academia y de los gobiernos departamentales y del gobierno nacional? Si se construye sin alguno de estos jugadores, ¿va a tener la misma potencia? Seguro no. O sea, hay temas que yo digo, clave país, que si, bueno, sigamos discutiendo sobre otros temas, papel de las empresas públicas, sigamos discutiendo sobre el papel del Estado en la economía, el derecho de huelga, ¿no?, en los que tenemos claramente diferencia, pero sobre este costado donde probablemente podemos construir un acuerdo que vaya más allá del sector o del gobierno, poder trabajar en conjunto. Yo también creo que este tipo de reforma urbana, sistema integrado de formación profesional, las cuestiones de la infancia, son ahora. O son ahora o en el arranque de un periodo de gobierno. Siempre podés tener la mano tendida para tratar de construir más a mediano plazo, pero difícilmente, yo voy a poner un ejemplo, los 2 proyectos de ley para acelerar los procesos de adquisición de padrones para la reforma urbana, yo los presenté en el 2021, no para que los votara este gobierno, para que los votara el gobierno anterior, porque nos parecía un instrumento importante, de hecho lo conversamos con el Ministerio de Vivienda, para enfocar el segundo elemento, un cuello de botella. Si no tenés cartera de tierra, difícilmente la política pública puede atender la demanda de los sectores que se organizan de la sociedad, tipo cooperativa o para realojo, atender el problema estructurante de la segregación territorial. Entonces, me parece que hay temas clave que no los enfocamos. O sea, si no atendés el costado estructural, podés seguir relocalizando asentamientos, pero vas a seguir nutriendo, expulsando parte de la sociedad que va a habitar nuevos asentamientos, y eso no lo resolvés reprimiendo, diciendo los prohíbo legalmente o mando a la policía. O sea, tenés que enfocar desde el otro lugar, decir, bueno, derecho a la vivienda. En materia de formación profesional creo que es igual, las posibilidades de desarrollo del Uruguay, si no desarrolla sus capacidades productivas, y eso es un esfuerzo enorme, innovación, formación, ciencia y tecnología, es recursos, que después te lleva un cuello de botella, que si, bueno, para impulsar el programa del Frente,
El caso de innovación, ciencia y tecnología, duplicar el porcentaje de inversión. Caso de vivienda, duplicar el porcentaje de inversión. Tenés que también ingeniarte de cómo construir recursos para que no queden retrasados la atención política a problemas estructurales. Me parece que ese es el debate de este año más interesante. Es decir, bueno, ¿cómo ponemos, y el presupuesto nos va a dar pistas en cifras, desafíos que son de atender problemas claves como país, ¿no? Pongo otro ejemplo. ¿Es o no posible construir un gran consenso sobre el tema de las becas? Yo creo que sí. El debate es, en vez de andar en la chiquita, de andar buscando la beca que en su instrumentación tuvo un error para hacer campaña en el error, mirar que es bueno que el Uruguay debata el derecho a la educación. Que no le pase a la gurizada, como le pasó al 99% de los gurises en mi barrio, que a los 13, 14 años tenías que salir a trabajar. No era que tuvieras mala educación. Era que no tenías opción alguna de poder elegir entre si seguías estudiando o, en mi caso, una panadería. Pero lo que digo es, esa es la realidad de la mayoría de los gurises en mi barrio. Eso es de los factores que explican que sea tan bajo el porcentaje en el quintil más bajo de ingreso de los que termina la educación secundaria, ¿no? Llegó a ser un 8%, ahora es un 16%, sigue siendo muy esmirriado. Bueno, precisamos un conjunto de políticas que garanticen, bueno, yo espero que la actitud de la oposición no sea una piedra en la mano para buscar en el diseño determinado problema de la beca, sino sumarse un esfuerzo país de decir, bueno, acá tenemos que garantizar el derecho a la educación, que no nos queden gurises del costado por dificultades económicas. Y no se entra en la manija de se le da al vago, como nos pasó en algunos casos cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Social y se multiplicaron las asignaciones familiares, ¿no? Cabildo es el socio inesperado del gobierno para todos estos temas que estamos hablando o para algunos de ellos. Bueno, yo creo que no es lo mejor. O sea, lo mejor sobre estos temas es que logres un acuerdo más grande, ¿no? Pero claro que claramente lo peor es que no logres nada y por lo tanto quedes estancado. Entonces, entre esos dos escenarios siempre es mejor que en cosas al menos puedas avanzar con parte del sistema político. En la oposición, bueno, el otro día al diálogo social fue el intendente de Paysandú y escuché a Bordaberry decir que a él no se lo había consultado sobre la idea de no participar del diálogo. No sé si esto después prospera en el sentido de que sobre determinados temas puedas avanzar, decir, bueno, sobre estas cosas, capaz que con cambio, es o no que se puede dar avance. Yo creo que el objetivo de máxima es que logres en algunos temas acuerdos país, en lo que creo que hay posibilidades, porque fíjate un tema que ha sido recurrente porque se ha politizado de manera exagerada, que es la seguridad ciudadana. Es evidente que no tenés márgenes de acuerdo sobre lo que fue la propuesta de la LUC. Que aumento de pena, más prisionización, no tenés. Ahora, sobre el final del gobierno, cuando se llega al libro blanco de las cárceles, el enfoque es un enfoque bastante distinto al enfoque de la LUC. Más mirando el conjunto de la dimensión del problema de la violencia en la sociedad. Entonces, yo miro un poco que hubo como un ida y vuelta del gobierno anterior sobre este fenómeno que claramente demostró, siendo el quinquenio con más homicidios de que se lleva registro, que no era soplar y hacer botella, que hasta en los temas más complejos no es imposible que se exploren posibilidades de acuerdo. También acuerdos sociales, políticos y académicos. Pasa que en muchos casos hemos hecho todo lo contrario a lo que nos dice la academia. El caso de seguridad es clarísimo. El periodo anterior eliminó la suspensión condicional del proceso, que yo espero que rápidamente podamos reinstalarla, pero la asociación de defensores de oficio, de magistrados, la de fiscales, la cátedra de derecho penal, todas las organizaciones que trabajan con la adolescencia y la infancia, todos nos decían que esto era pegarse un tiro en el pie, porque básicamente la suspensión condicional del proceso lo que establecía era que ante delitos no violentos favorecer medidas alternativas a la privación de libertad. Por instrucciones de fiscalía, donde más se había utilizado esto era en el adolescente en conflicto con la ley penal. Y su resultado era que era el área la de la suspensión condicional del proceso, donde había habido menos reincidencia. Por un caso, de cientos de casos, por un caso que tuvo mucha publicidad, digámosle, que fue un delito de receptación, o sea, alguien que compró una bordeadora robada en la feria, ese fue el delito, para ubicarnos, pero que el fiscal, una cosa media curiosa, definió que pagara su culpa haciendo tortas fritas y gratis, una cosa.
por un caso que fue de escándalo público, se eliminó un instrumento contra la opinión de toda la academia. Bueno, yo creo que acuerdos tienen que tener el mayor consenso social, el mayor consenso académico y que de ahí permita la posibilidad de acuerdos políticos. Sé que no son sencillos y sé que hay temas en donde no vas a tener mucho acuerdo porque los enfoques son radicalmente distintos. O sea, yo no imagino muchos acuerdos en materia laboral. ¿Por qué? Porque el enfoque es distinto. Uno mira el periodo de gobierno pasado y la mayoría de los cambios en materia laboral fueron de recorte de derechos laborales, porque ahí prima un sesgo que ve a la organización de los trabajadores como un problema. Entonces, el primer año se bajó a la mitad las multas que se le establecen a los empresarios cuando falsifican documentación. Atado a esto se estableció que el Banco de Previsión Social en sus inspecciones no controle los laudos, ¿no?, favoreciendo la violación de los laudos salariales. Hubo periodos un poquito más adelante donde se desconoció el fondo de insolvencia patronal. Esto dejó colgado un pincel a los trabajadores, por ejemplo, de Casa Galicia, cuando era un fondo que tenía que cubrir todos los créditos preconcursales y postconcursales. Al final, hace poco el TCA terminó anulando esa decisión, por lo menos en un primer caso, demostrando que además jurídicamente se agarraba de los pelos. Se estableció para los trabajadores de plataforma una cosa insólita, que es que si el trabajador trabaja a destajo, como trabajan todos los trabajadores de plataforma, que los vemos con la motito y llevando pedido, se les garantiza el sueldo mínimo y no el mínimo de su categoría laboral. Y el sueldo mínimo es bastante más abajo que el mínimo de su categoría laboral. Entonces se establece que ese tipo de trabajador no tiene derecho al laudo, lo que es insólito, y con una carga horaria donde no se le reconoce el derecho a las 8 horas diarias. O sea, uno mira y el sesgo que hubo el periodo anterior fue un sesgo en materia laboral, la restricción al derecho de huelga, que va orientada en una dirección, ¿no? Ahí es difícil el terreno de acuerdo porque el Frente Amplio nace desde otro lugar. Es decir, bueno, entiende que la participación de los trabajadores, los derechos de los trabajadores no son un obstáculo para el desarrollo, sino que son una condición para el desarrollo. Ya que estamos hablando de los trabajadores, me sirve para conversar un tema bien puntual, que refleja un conflicto que lleva más de 50 días y que, bueno, en este caso le compete al gobierno en esa función de una tripartita ser el mediador y el solucionador. Estoy hablando del conflicto de la pesca. Aparentemente hoy podría tener una solución. Hubo una última propuesta del Ministerio de Trabajo elevada a las patronales y al sindicato y que hoy tendrían que dar su respuesta en un conflicto que parece no conciliar a las partes. Y quiero ir puntualmente al sindicato. Un sindicato, el SUTMA, el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, tradicionalmente liderado por el Partido Comunista, y que esto hace un tiempo que no es más así. ¿Cómo lees eso? ¿Cómo? Primero, los conflictos tienen su historia. Para mí es imposible entender el grado de rispidez actual sin pararme en que hubo 7 meses de bloqueo patronal el año pasado. O sea, durante 7 meses los empresarios decidieron no sacar los barcos. Entonces, ¿y qué genera eso? Que vos venís arrastrando una situación donde hubo que atender, el periodo pasado de gobierno, pedidos de seguro paro especial para ver la posibilidad de que... ¿Y por qué? ¿Por qué había bloqueo patronal? Por una exigencia al gobierno de mayores subsidios de seguridad social, no pago impuestos, pero entre medio, los trabajadores todos quedaron en una condición muy dura. ¿Cómo salís de un conflicto tan duro? Y mal herido, porque saliste sin convenios colectivos. O sea, no hubo un convenio colectivo de rama, ¿no? Tripartito. Se salió con convenios por empresa y bipartitos. O sea, saliste con una salida, la más débil de negociación, faltaba que fuera oral nomás. O sea, saliste en una condición muy débil y seguramente maltrecho, de conflictos duros. Yo, si algo tengo experiencia, es en atender situaciones conflictivas. Cuando salís de un conflicto tan duro y salís con muchas posibilidades de que tengas la revancha al poco tiempo. Bueno, ahora tenés una situación nueva conflictiva por un tema que no estuvo pautado en los acuerdos bipartitos, que tiene que ver con la cantidad de tripulantes. Hay una argumentación ahí que expresa el sindicato, pero ya venías con la herida anterior. Y eso hace que tengas una situación media inédita, que es que no hay reuniones. O sea, durante varias semanas las partes no se sientan en una mesa. Y es muy difícil resolver un conflicto cuando no hay interés de sentarse en una mesa.
pero no una de las partes. Las partes tomaron la decisión de, con el otro no me siento y no negocio. Entonces, la circunstancia para el gobierno en este caso es triplemente complicada. Primero, porque el gobierno no es firmante de los convenios bipartitos. Así fuera el gobierno anterior, o sea, el Poder Ejecutivo no participó como garante de los convenios anteriores. Segundo, porque viene arrastrando todo un proceso de deterioro de la relación laboral. A ver, un indicador que demuestra las dificultades en la pesca es esta. Siendo uno de los sectores con más alta siniestralidad y lesiones por parte de los trabajadores, es de los pocos sectores de actividad que no tiene una bipartita para tener los temas de salud y seguridad. O sea, tenés un estado, digamos, de la relación laboral que viene machucado. Yo no me subo a pensar que viene machucado solo por la orientación sindical. Me parece que, repito, 7 meses de locao tuvimos el año pasado. Y tampoco me parece prudente que quienes no dijeron nada mientras estuvo el locao del año pasado, vos ¿qué haces cuando hay un conflicto? Intentás no ayudar a que se empeore. Nosotros nos tocó este conflicto el año pasado, si éramos oposición. Y sabíamos lo doloroso que era para todo el sector de la pesca el conflicto. Y no le sacamos lasca política al conflicto, porque teníamos claro que había muy poco para hacer por parte del Ministerio de Trabajo en el conflicto del año pasado. ¿Qué iba a hacer? Sino que no había intención ni de sentarse a conversar y en ese caso decidieron que los barcos no salieran. Entonces, en este conflicto hay un poco que se intenta colocar a partir del conflicto la satanización de la organización sindical. Y me parece que... Lo que pasa es que también hay ahí... La historia es un poco más larga. Hay un tema que es el daño colateral de este conflicto también, que es cómo está afectando a las trabajadoras de las plantas industriales, ¿no? Sí, claro. Entonces, la situación para el PIT-CNT tiende a ser difícil. ¿Sabés lo que pasa ahí? Sería bueno, mi vieja trabajó en planta de pescado, trabajó en Clainsa. Que no nos olvidáramos de las trabajadoras de las plantas industriales cuando termine el tema de la pesca. Que no nos olvidemos de las condiciones de trabajo. Cuando se solucione el conflicto. Claro, no nos olvidemos de las condiciones de trabajo, de los que ganan, de sus derechos laborales, de su derecho a la sindicalización. Yo, mira, a Fripur iba a intentar organizar desde que era comisión de jóvenes del PIT-CNT. O sea, desde mediados de la década del 90, a la puerta de las plantas de pescado, y sé cuál era el trato a los trabajadores de la planta de pescado. Entonces, es muy oportunista que algunos sectores empresariales que tienen así a los trabajadores de la planta de pescado, con salarios raquíticos, condiciones de trabajo precarias, en muchos casos muy duras, con enorme hostilidad hacia la sindicalización. O sea, en Fripur algunos levantaban un poquito la cabeza para intentar organizarse y lo que tenías era el despido en el acto, inmediato, ¿no? Ahora se embanderen con los derechos laborales. Es obvio que, ¿cómo no te va a impactar? Como también impactaba el año pasado. Lo único que el año pasado no había nadie que financiara ómnibus para trasladarlos, ni para reclamos, porque... ¿Vos decís que está sucediendo eso? Y me parece muy difícil que en un conflicto no tenés sindicato y ¿cómo haces? Estás sin trabajo para financiar locomoción para venir diariamente a Montevideo, ¿no? O sea, si alguien me lo explica eso razonablemente, ¿no? O sea, en una condición de tanta precariedad no tenés organización sindical, ¿no? Es evidente que hay sectores económicos que utilizan una situación objetiva, estar sin trabajo, parado, paralizado, estás pasando muy mal, más cuando tenés sectores de actividad con tan bajos salarios. Ahora, no nos olvidemos de esos bajos salarios después que se resuelva este conflicto, ¿no? O del derecho a la negociación colectiva, o el derecho a las categorías, o el derecho a las condiciones de salud, seguridad e higiene, o el conjunto del derecho de los trabajadores de la pesca. Porque si no... ¿Cuál es la responsabilidad entonces, una vez solucione el conflicto, del Ministerio de Trabajo en cuanto a este punto que estás Bueno, el Ministerio tiene algo para hacer, pero no todo para hacer. Yo creo que ahí es más responsabilidad nuestra y del movimiento de trabajadores que otra cosa. O sea, voy a ponerte un ejemplo. Me puse en PIT-CNT, pero... el Ministerio puede convocar una ronda de negociación colectiva, ¿no? Pero si los trabajadores que van a esa ronda de negociación tienen débil organización sindical, difícilmente logren mover medio milímetro de un beneficio. Que es lo que nos pasó muchas veces con los trabajadores del sector rural, ¿no? O sea, se generaron condiciones de piso mejores para favorecer las condiciones del trabajo rural, pero muchos... El último informe de línea da que 1 de cada 4 trabajadores del medio rural trabaja más de 60 horas por semana. O sea, la precarización del trabajo, si vos no tenés una representación social fuerte, y eso no lo genera un gobierno, o sea, el gobierno puede generar leyes de libertades sindicales, pero la ley de libertad sindical no forja sindicato. Pasa en un conjunto, bueno, me voy a meter, pero pasa con los periodistas. Vos mirás a los periodistas del interior y la mayoría tiene que trabajar
en la que sea, en la que sea, por lo que sea, con el aporte que sea. Bueno, ¿quién lo resuelve eso? ¿El gobierno o formar una organización de periodistas más fuerte, más robusta en el interior, que haga respetar los laudos, las condiciones, las categorías? O sea, vos podés fiscalizar, pero no alcanza con fiscalizar si vos no generás niveles mayores de protagonismo. Por eso, como decía... Entonces es una responsabilidad más del PIT-CNT que no logra conformar un sindicato, o sea, ¿qué digo yo? Fuerte, digamos. Sí, o sea, sin protagonismo real de los trabajadores no hay cambios sostenibles en el tiempo. Y ese protagonismo real de los trabajadores no se construye solo desde la institucionalidad del gobierno. O sea, la construcción de cambios es algo que trasciende largamente. Voy a poner un ejemplo, salgo de lo sindical, educación. Las becas que puede poner arriba de la mesa un gobierno son una parte del derecho a la educación. Pero eso nos genera fuertes gremios estudiantiles que se empoderen de la beca, que del beneficio, que lo mejoren, que lo critiquen mejorándolo, que ayuden con sus criterios. O sea, si no hay protagonismo de la sociedad, la profundidad de los cambios es muy relativa. Porque también la conciencia política de los cambios es muy relativa. Entonces, yo creo que en algunas áreas, pero no es un tema de discurso. Mirá, a mí cuando renuncié a la banca en el 2016, y volví al movimiento sindical, teníamos un conflicto duro en la construcción, pero salido del conflicto de la construcción, la tasa de sindicalización de la construcción era del 90%. Lo que pedí en la central es decir, bueno, agarré 3 ramas de actividad: sector citrícola, forestación y lo frigorífico, para ir a dar una mano en sectores de actividad, algunos que tenían diversos sindicatos o no sindicatos, para intentar ayudar a los sectores que están más débiles. Porque si no generás esa condición de decir, bueno, las organizaciones que tienen un poco más de fortaleza contribuyen a que las organizaciones más débiles tengan mejor representación. A ver, en Uruguay siguen pasando cosas que algunas son de principio del siglo pasado. En algunos criaderos de pollo, las denuncias de los trabajadores son denuncias de principio del siglo pasado. De estar trabajando y tener roedores entre las patas, de tener condiciones en la instalación eléctrica que es una vergüenza. O sea, alguna de las condiciones de trabajo en donde no tenés ninguna representación que vele, es muy difícil resolverla solo desde la institucionalidad, de una parte de la institucionalidad. Me parece que el elemento es mucho más arriba de lograr que los colectivos de trabajadores tengan un escalón más arriba de representación. Bien, nos estamos extendiendo un poco en el tiempo, me quedan un montón de temas. Me gustaría preguntarte, Óscar, brevemente sobre ese impulso que le quieren dar a nivel parlamentario, sobre un tema también de debate, que justo hablábamos del PIT-CNT, lo puso el PIT-CNT arriba de la mesa, algunos parlamentarios lo tomaron, el primero al cual recuerdo escuchar es a Gustavo González del Partido Socialista, y hace unos días el Partido Comunista, a través de tu persona y a través de Constanza Moreira, es el impuesto al 1% más rico del país, y a debatir ese tema para por lo menos ponerlo en debate, en consideración, y es un tema que de alguna manera la primera lectura que uno hace es que divide a la fuerza política que nos gobierna de alguna manera, y me parece que alinea los bandos de forma similar al de la reforma de la seguridad social, ¿no? De un lado están unos y de un lado están otros. Te tiré como un montón de cosas, porque capaz y lo tenemos que resumir en poco tiempo. Lo que tuvimos es una dificultad de comunicación. Nosotros no queremos poner arriba de la mesa el 1%, el instrumento, sino que es al revés. Decimos, Uruguay no tolera un 32% de pobreza en los menores de 6 años. No puede, tiene que generar, indignarse. Tendrías que haber empezado por ahí. Decís. Sí, claro, pero es lo que intentamos hacer en la charla. Decir, bueno, ¿cuál es el gran problema? Que tenés restricciones económicas importantes, que salvo que tengas un salto en el crecimiento económico mayor del que prevés, de un 2%, no vas a poder atender con la potencia que se requiere factores estructurales de la desigualdad. Y estos factores te condicionan todo lo demás. O sea, las infancias pobres, con problemas de alimentación y que sufren violencia, que son 3 factores que vienen tatuándote la frente, digámosle, ¿no? Uruguay tiene estos 3 problemas. Requieren un volumen importante de recursos. Un escalón más arriba, y no debiéramos atarnos de mano en esta discusión. Decir, bueno, producimos alimento para 30 millones de personas, no tiene gollete que en algunos barrios de contexto crítico tengas un 40% de gurises en los centros de estudio con dificultades de alimentación. No tiene gollete. O sea, no lo debías permitir. Tendría que ser como un elemento que nos hierva, digámosle, ¿no? Entonces, si tenemos un acuerdo que tenemos que tener más recursos para esto,
y que no podemos alterar los índices macroeconómicos, o sea, no tenés margen de endeudamiento, ¿no? Porque tenés un déficit fiscal alto, tenemos que pensar de dónde podemos construir recursos. Bueno, en medio que pasa esto, los depósitos en el exterior se incrementaron a 62.000 millones. Yo cuando dicen, no, ojo con poner un impuesto, porque capaz que se van, señores. A mí me tocó ser coordinador de bancada cuando Danilo coloca la idea del 2% sobre los depósitos en el exterior, que es pues otro instrumento. O sea, no estamos casados con un instrumento. Estamos diciendo, bueno, Uruguay tiene condiciones económicas como para atender razonable esto, aún con una propuesta muy modesta. La investigación que hace el Mauri da Rosa y Vila, creo que es el otro economista, coloca una propuesta modesta. Esta semana última hubo 7 premios Nobel que colocaban la necesidad de un 2% de impuesto al patrimonio global. Uruguay llegó a tener una tasa de impuesto al patrimonio del 2,8%, del 3%. De la década del 60 gobernaba Pacheco, no gobernaba la Internacional Comunista. O sea, no es algo novedoso, digámosle. Yo creo que la discusión es, no es posible que algunos sectores que concentran un patrimonio superior al PBI de un año del Uruguay, o sea, el patrimonio del 1%, sobre todo el 0,1 según los estudios más recientes, es superior al producto de todo un año del Uruguay, ¿no? Y la evidencia que nos coloca la investigación de la academia, que creo que es la que promueve que después la central ponga en debate, decir, bueno, no tenemos posibilidad de hacer un acuerdo país, aunque sea transitorio. Que me diga, mirá, esto no es permanente, es mientras tengamos este componente estructural. Los impuestos generalmente se arranca con ese argumento, pero después nunca se sacan. Sí, pero puede ser en términos de que resolvamos un componente estructural. Es decir, bueno, a ver, yo sí me pongo en el lugar del que tiene 100 millones en Uruguay, ¿no? Es que no puedo aportar para la pobreza de los gurises en mi país. Y es difícil que piensen así. ¿No? Bueno, en el mundo no es tan cerrada la lógica, ¿viste? En el mundo ha habido 1000 millonarios que argumentan que pagan menos impuestos. Porque además lo que pasa es al revés. Vos fíjate una cosa, para ponerlo en el otro sentido. Algunos de estos sectores son dueños de las personas jurídicas más poderosas del Uruguay, ¿no? Las personas jurídicas más poderosas del Uruguay, por IRAE e impuesto al patrimonio, aumentaron en el último periodo su exoneración en más de 1.300 millones. Pasaron de 1.100 y pico de millones de exoneración a 2.000 y pico millones. Más de lo que se recaudaría con este 1%. Tuvimos un debate de esta intensidad cuando el país decidió exonerar a sectores que son más o menos los mismos, en volúmenes mayores de lo que sería este impuesto para atender la pobreza. No tuvimos debate. Se dio por hecho, por descontado, que es como tiene que ser. Parece que lo que tiene que ser es que los sectores más poderosos no aporten nada. Y una doméstica aporta entre aporte jubilatorio y demás, y IVA, casi la mitad de lo que gana, ¿no? O sea, esa doméstica de tributo sobre su ingreso, porque se gasta hasta el último peso que gana y porque tiene 15 aportes jubilatorios, más el FONASA, más no sé qué, aporta casi la mitad de lo que gana. Pero parece que los sectores de alto patrimonio tendrían que ser intocables. Bueno, me parece que es bueno que lo discutamos. Si al final del día lo que establecemos es que la democracia ahí no llega, supongamos, estaríamos de acuerdo en que sería justo, en que sería razonable, pero hay un poder real que me impone que no lo pueda hacer. Bueno, lo que tenemos en todo caso que discutir es los límites del sistema democrático, porque tendríamos un montón de voluntad de ir en dirección de determinadas transformaciones para atender problemas estructurales y nos parece que tendrían que participar los que tienen más espalda para atender, pero nos imponen que no. Entonces lo que tendríamos que sincerarnos, decir, bueno, miren que tenemos un sistema democrático que tiene un conjunto de límites. Hay temas que están vedados para la discusión política. Bueno, yo creo que es un enorme aporte que hace la academia primero, que hace el PCNT después, y nosotros lo que estamos haciendo es circular el debate. Y lo que se impone también no es la promesa de campaña, no del ministro de Economía, ojo, pero sí del presidente Yamandu Orsi de no vamos a poner impuestos, eso que siempre se dice en campaña y que cuesta entender, ¿no? Bueno, pero si fuera así, eso se rompió con la caja profesional, ¿no? Si fuera en blanco y negro, ¿no? O sea, no existiría esa promesa a partir de la caja profesional, porque la caja profesional ligó los tributos de los pasivos y de los activos. Ahora, yo sí tengo que elegir, en términos de decir, bueno, Uruguay tiene una deuda de promesa de campaña con la atención del derecho a la educación. Tiene una deuda en la promesa de campaña con respecto a duplicar la inversión en vivienda.
tiene una deuda con en este caso todos, además promesa de campaña y programa del FA. Promesa de campaña y programa del FA habla de la vivienda. Promesa de campaña y programa del FA habla de la inversión en ciencia y tecnología. Promesa de campaña y programa del FA habla de la atención y la prioridad de los temas de la infancia. Promesa de campaña y programa del FA habla de ampliar la capacidad de respuesta a las cuestiones de salud mental, ¿no? Promesa de campaña y programa del FA. Bueno, todo esto junto, ¿no? En la perspectiva actual de crecimiento, cuidando los índices macroeconómicos, sin tocar nada a la cuestión impositiva, no cierra. No cierra. O sea, pero no habría que haberlo avisado. No cierra, ¿no? No cierra. Tendríamos que haberlo avisado, entonces. Pero es que el programa, esa no es una pregunta para mí, porque el programa del FA no habla de no tocar impuestos. No habla, ¿no? Al revés. Habla de revisar la estructura tributaria para que tributen más, o sea, va más en línea el programa del FA con esto del 1% que en contra del 1%. Entonces no está fuera del programa del FA la discusión tributaria. En todo caso sí, es un anuncio de campaña, pero están los demás anuncios de campaña. Entonces también lo que creo que hay que reflexionar es que si tenés que dejar uno de lado, ¿cuál es el que dejás de lado y protege mejor tu proyecto político? Y repito, puede ser el 1%, puede ser los depósitos en el exterior, puede ser, busquemos instrumentos, ¿no? Yo no creo que el diálogo de seguridad social, si efectivamente plantea ampliar la protección a la infancia, el sistema de cuidado y demás, no tenga que discutir financiamiento. O sea, ¿cómo? ¿Cómo lográs ampliar las posibilidades de cobertura de seguridad social sin discutir financiamiento? Bueno, discutir financiamiento es discutir cuánto aporta cada uno. Yo no creo que en el diálogo social quede como está hoy, que una parte del sector rural, no hablo del pequeño productor o el productor familiar, sino del sector más importante, tribute 4 veces menos que el resto de los empresarios para sostener la seguridad social. No me parece razonable. Ahora, serán temas que tendrán que abrirse en el diálogo de seguridad social. No impongo una salida, pero no estamos colocando un elemento nuevo. Entonces, me parece que, fíjate esto, 62.000 millones de dólares de depósito en el exterior, casi el doble de lo que había cuando Danilo plantea la necesidad de este tributo del 2% sobre los dividendos y depósitos en el exterior como fuente de financiamiento, con montos no imponibles, con un trabajo muy cuidado. Creo que es el último proyecto de ley que presenta Astori. ¿Tiene sentido que tengamos algunos problemas estructurales de desigualdad que nos interpelan, teniendo las condiciones que tenemos desde el punto de vista de recursos? Creo que no, que tenemos una desigualdad que es muy dolorosa, que se profundizó en el periodo anterior, a diferencia de los 15 años de gobierno del Frente, fue donde el 10% más pobre tuvo por abajo el conjunto de la economía, ¿no? O sea, le fue peor a los que estaban peor. Bueno, me parece que es un debate que vale la pena no clausurarlo antes de empezar, porque es un proyecto que no tenemos. O sea, ni siquiera tenemos el diseño del proyecto, para ver cómo protege el proyecto las cuestiones de inversión en ciencia, tecnología, ¿no? O sea, no nos inhabilitemos la posibilidad de discutir por el titular. Y no nos inhabilitemos la posibilidad de discutir sin sopesar la potencia de las políticas públicas que se pudieran hacer con un 1% del PIB, que es lo que potencialmente pudiera recaudar un impuesto de estas características, aún considerando una alta ilusión. Aún considerando una ilusión de arriba del 20%. Entonces, si no ponemos esto arriba de la mesa, a mí me pasó el periodo pasado, yo presenté un proyecto de ley para el Fondo Nacional de Vivienda que colocaba un adicional de un 0,25 sobre el impuesto al patrimonio. Y discutía sobre el impuesto al patrimonio. Y yo quería discutir que había más de 200 millones de dólares para vivienda, que iba a generar más de 15.000 puestos de trabajo directos, otros tantos indirectos, y resolver en un periodo más de 30.000 soluciones habitacionales. No quería solo quedarme en la discusión impositiva. Digamos, miremos esta otra parte. De decir, bueno, ¿cuánto genera desde el punto de vista de actividad económica, de empleo, de solución de un tema estructural como el de la vivienda? Porque si no lo pesás los dos en la balanza y solamente pesás uno, es evidente que la decisión va a ser no avances en ninguna medida tributaria. Oscar, se nos recontra fue el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte el caso que te involucra mediático, ¿no? Que involucra al Partido Comunista, que involucra al PIT-CNT, el Fondo Solidario de Vivienda de Obreros de la Construcción. El Observador publica en el día de hoy
una noticia, creo que es lo último que hay sobre el tema. Veníamos de la semana pasada, hace algunos días, donde algunos documentos presentados por la auditoría interna que estaba haciendo el fondo involucraban a Daniel Diverio en la firma de algunas autorizaciones, pero hoy se publica que la Secretaría Antilavado está pidiendo balances contables al Partido Comunista. ¿Ya lo sabías? ¿Qué tenés para decir sobre el tema? Sí, todo. Primero, es una situación dolorosa, porque los fondos son un orgullo de la negociación colectiva, un orgullo. El caso de la construcción construyó 4 fondos, ¿no? Y los resultados son resultados extraordinarios. Entonces, que los fondos, que es una construcción madura de la negociación colectiva, sean noticia por un grupo que organizó una mafia dentro del fondo para saquear los fondos, por lo menos por 2 años. De hecho, la auditoría esta hacia atrás es una auditoría que pidió el Zunca a la dirección del fondo, de no quedarnos con esos 2 años, sino ir a 10 años hacia atrás para encontrar el origen de las irregularidades. Es doloroso. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. El FOCAP este año va a llegar a los 10.000 hijos de trabajadores de la construcción becados haciendo estudios terciarios. 10.000. No vas a encontrar un solo titular que reivindique esto. Si mirá, una herramienta bipartita de la negociación colectiva permite que miles y miles de hijos de trabajadores de la construcción puedan hacer estudios terciarios. El Fondo Social entrega 30.000 cédulas escolares por año, genera una condición de becas. Solamente en los últimos 2 años más de 10.000 hijos de trabajadores y trabajadores recibieron apoyo para la óptica. Cerca de 5.000 en los últimos 2 años arreglos odontológicos financiados por el fondo, acceso al teatro, a la cultura. El Fondo de Vivienda, que es el fondo donde se genera esta tragedia, digámosle, tuvo 46 préstamos truchos en el 2023, truchos, que son una vergüenza, en un año donde dio 2.700 préstamos. No es que solo hubo 46 préstamos truchos, se colaron claro. Préstamos truchos en los que es doblemente duro porque si bien en el 2024 lo organiza una funcionaria del fondo, las transferencias, en el 2023 quienes inician esto son el dirigente que había puesto el Zunca ahí, que estaba para controlar. Y las cámaras empresariales que integran el fondo no controlaron. Controles que existen. O sea, ¿cómo puedo explicar? No es que uno pasa por el fondo y dice, tengo mi hijo con cáncer, preciso tanto. No, tenés que demostrar, presentar documentación que tu hijo tiene tal situación. No es verbal el pedido. Acá lo que hubo es una serie de pedidos, 40 y pico, que no tenían ninguna documentación. Y en el 2024 lo que hubo fue que una funcionaria administrativa de mucha confianza, de 20 años en el fondo, se le otorgó la facilidad de poder hacer transferencias para el pago de los sueldos y se sumó a esta banda que estaba organizada ahí y hizo 193 transferencias cruzadas. Hay como una tonelada de prueba que demuestra que estos integrantes lo que hicieron fue robar a cara de perro. Pero ¿qué opinás de este pedido de la Secretaría Antilavado y breve, porque estamos recontrapasados? Es que no lo conozco, pero está bien. Si hay que complementar la información que se dio, está bien. Lo que sí sé, y eso es spoiler, el final, es que no hay un peso de estos desvíos para el Zunca o para el Partido Comunista, o para el PCNT. Bien. Para el Zunca es irracional. O sea, el Zunca si precisa plata de los fondos, la pide. O sea, vos podés ir al fondo y decir, está interviniendo la brigada en tal departamento, preciso apoyo. La da. Quiero hacer 100 cursos de formación a delegado de seguridad. Se aprueban. O sea, ¿cuál sería la razón de que el Zunca, que aporta los fondos y que tiene mecanismos legales para pedir finanza de los fondos, arma una matufia de estas características? Ninguna. De la que no hay, cero prueba. O sea, no hay si hay océanos de pruebas documentales que demuestran cómo se repartieron la plata. Esta muchacha se la daba a uno de los testaferros, el testaferro le daba una parte a Bertolio, otra parte volvía. Por cada transferencia se multiplicaban 3. No hay ninguna transferencia que vincule en estos años ni al Zunca ni al Partido Comunista. De todas formas, esto llevó a una revisión profunda, que es los mecanismos de control del fondo, que es documentación, aval de directiva, no pueden funcionar como vinieron funcionando. Que lo que te deja también como enseñanza, ¿no? Te agradecemos mucho el haber participado en esta mañana. Bueno, tocamos... Bueno, tengo que volver un día que no sea de nota al café. Un montón de temas. Te espera el café entonces, que hoy va a abrir sus puertas. Probablemente le robemos algunos minutos, porque hoy me preguntabas cuando arrancamos, ¿cuánto tengo para hablar? Y yo te dije unos 30 minutos. Bueno, nos fuimos un poco más largo. Bueno, gracias por haber participado en esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme.